Buenos días, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, los participantes en este congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología 2022, celebrado en el marco de la semana de nuestra facultad. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les brinda la más cordial bienvenida a la conferencia Las energías renovables frente al cambio climático, que será impartida por el amigo, profesor, ingeniero y magíster José Manuel Martínez Olíndez, docente de esta casa de estudio y también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Unas recomendaciones antes de comenzar la conferencia. Les recomendamos que durante esta conferencia a los participantes no activar cámara ni micrófono, y las preguntas que tengan las puedan hacer a través del chat. Al finalizar la conferencia, nuestro conferencista les dará respuesta a sus inquietudes. Decirles también que esta conferencia está siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales. Me voy a permitir hacer un resumen de la hoja de vida de nuestro conferencista, el ingeniero Manuel Martínez. El profesor José Manuel Martínez es ingeniero electricista industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad de EADI UCAM de España. También tiene diferentes cursos, seminarios y diplomados. Voy a intentar resumirlo. A nivel superior, cursos superior de técnicas de energías renovables en ingeniería, arquitectura y agricultura por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Diplomado en formación pedagógica en educación superior por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También cuenta con una serie de cursos y seminarios, por mencionar algunos, porque son una lista bastante grande. Un curso de entrenamiento en laboratorios de electrónica, comunicaciones, microprocesadores, control y máquinas eléctricas. Seminarios en administración para ingenieros, cursos de instalaciones eléctricas industriales, curso de electrónica industrial, cursos en el área de calderas y equipo auxiliar, seminarios de control de la calidad total, cursos en la parte de aplicación de productos derivados del petróleo, seminarios de taller de aprovechamiento de la energía solar, taller preparatorio para el inventario de gases de invernadero, seminarios de telecomunicaciones por fibras ópticas, seminario de sistemas de tierra, y también ha participado como conferencista en grandes eventos académicos. Algunos se los menciono. Ha impartido conferencias en la Semana de la Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el área de energías renovables. También ha estado presente como conferencistas en energía solar. Ha participado también en la Semana de Ciencia y Tecnología de esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, bajo el tema también de energías renovables. Ha estado como conferencista en la Universidad Católica de Honduras con el problema energético. Ha participado en una serie de congresos también de ciencia e innovación tecnológica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El ingeniero Manuel Martínez también ha sido un activista gremial, ha sido un gremialista de corazón y ha llegado a ser vicepresidente de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras, IMEC, y ha tenido otros cargos también en la junta directiva desde la década del 90 a la fecha. Ha asistido a congresos también como invitado en diferentes congresos y ha sido revisor de papers científicos también en el Congreso de Energía Solar desarrollado en Cancún, México. Ha sido representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante organismos internacionales de normalización. Y bueno, eso es un breve resumen de de la carrera, de la trayectoria del ingeniero Manuel Martínez, y el cual me honra honestamente presentarlo en esta conferencia. Un buen amigo, un gran profesional, y estoy seguro de que vamos a disfrutar de la ponencia Carla. del ingeniero. Ingeniero, Carla, te cedo la educación. palabra. La palabra, ¿no? Hola, muy buenos días. Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por haberme permitido poder platicar con todos ustedes sobre estos temas que son de interés realmente en este momento que está viviendo la humanidad para todos, ¿no? Quisiera pensar que no nos va a fallar esta conexión de internet que estamos usando aquí de la universidad. En segundo lugar, quisiera saludar al cuerpo técnico del Congreso, que ha tenido a bien continuar con esta tradición que tiene la Facultad de Ciencia y Tecnología todos los años, con el objetivo de intercambiar conocimientos, es compartir conocimientos, ya sea en los diferentes tipos que se desarrolla el Congreso, como son cursos cortos, como son trabajos de investigación o conferencias. Espero se esté escuchando bien, que no haya ningún problema y que podamos de alguna manera poder transmitir estas ideas que traemos hoy aquí, que son, como les decía al principio, de mucho interés para todos, puesto que ya no solamente nos abarca a nosotros, sino que le abarca a las nuevas generaciones. Entonces, a los asistentes, pues agradecerles que se tomen parte de su tiempo. Yo sé que mucha gente está trabajando a estas horas, dado que el Congreso pues es días laborales, ¿no? Y que a la gente que tiene la mayor conectividad en la universidad, pues probablemente tenga algunos espacios donde poder participar y tener los permisos y esas cosas, ¿no? A otras personas pues se les hará más difícil, pero igual, ¿verdad? Es para mí un honor que ustedes tengan el tiempo de tomárselo para poder escuchar una plática, vamos a decirlo así, por el público, ¿verdad? Que es muy heterogéneo. Entonces la idea es que todo el mundo quede con inquietudes y que al final de la conferencia todo el mundo tenga interés pues en entrar en estos problemas de acuerdo a sus competencias, de manera que hay que entender que este problema es de todos y que todo esto es interdisciplinario, ¿verdad? Aquí no hay solo una disciplina, sino que está una gran cantidad de disciplinas a todos los niveles y que si todos contribuimos de alguna manera a trabajar en equipo con gusto, ¿verdad? Para nuestro país, yo creo que en algún momento vamos a resolver muchos de los problemas que tenemos con este asunto de la energía. Quisiera entonces pasar, no sé si Eduardo me comparte la presentación.
Fíjese, Lee, que no tengo la presentación a mano. No ¿La me tiene la Eduardo enviaron. o tengo que compartirla? No, no me la enviaron. Ah, no la tiene. Ok, entonces vamos a ver. La vamos a buscar porque aquí la habíamos bajado. Entiendo. Se nota ahí la presentación. Oh, vamos a ver. Vamos a ver. Los iconos no me aparecen. Permítanme. Pero fíjense que necesito compartir ahí, pero es que no la tienen ellos, no la tiene, entonces hay que mandarla a Zoom. Esta máquina no la tiene. Hoy se ve bien, ¿no? Se ve bien la presentación. Ok. Entonces, si se ve bien, vamos a poder comenzar a hablar sobre ella. Entiendo que está compartida. ¿Verdad? Cualquier cosa, pues pueden con el moderador comentarla para que él me escriba cualquier omisión que yo tenga sobre lo que estamos hablando. Ok, fíjense que comencé con una idea que la planteó un astrónomo inglés, donde él decía que la energía es más importante que el dinero. ¿Por qué entramos de esa manera? Porque definitivamente en la sociedad que vivimos actualmente, la preocupación por la energía es, digamos, uno de los grandes problemas del siglo XXI, que es poder suplir la energía que se necesita en el mundo igual para todas las diferentes economías, ¿verdad? Pero al final de cuentas nos damos cuenta que con esos procesos con los cuales la producimos, estamos también dañando el planeta. Entonces, ¿por qué decía eso? Porque si la energía es más importante que el dinero, entonces tenemos que buscar la energía, porque cualquiera diría, ok, con dinero yo puedo comprar energía. El problema es que si no hay energía, puedo tener cualquier cantidad de dinero. O entender claramente que en el caso, por decir así, los mismos seres humanos somos esclavos de la energía al necesitar una cantidad de kilocalorías diarias, ¿no? Recuerden que en la energía se manejan todos los procesos y la energía tiene muchas caras, pero sigue siendo energía. Entonces podemos nosotros hacer una conversión de kilocalorías a kilovatios hora y eso nos diría que somos esclavos de la energía y lo podríamos poner como referencia a la energía más común usada o digamos masiva, que es la electricidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues la energía viene a ser, en este caso, una cuestión vital. Es la vida misma y hay que buscar resolver ese problema. Solo que dentro del contexto, ¿verdad?, que conlleva esto, decir que es más importante que el dinero, es el contexto de que no necesariamente los países que tienen mucha mayor necesidad de energía, pues tienen más dinero para hacerla. El problema es, como dijimos, esa relación que hay, la necesitamos, pero los medios que estamos usando para producirla nos están dañando. A tal grado, en este aspecto de la energía como importancia, hay una publicación del Banco Mundial, que pueden ver la publicación del 2014, donde lo que le calcula es el ingreso per cápita en términos de energía
por países, digamos, mundial, con una media mundial que ronda los 3.128 kilovatios hora. Y buenos ejemplos de países, podemos poner ejemplos de los países más ricos, como por ejemplo Estados Unidos, 12.944 kilovatios hora. A eso se refiere teniendo en cuenta toda la población y el consumo energético anual per cápita. Entonces, resulta que nosotros vemos, por ejemplo, Honduras, 620. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una desigualdad en el mundo en relación a las necesidades energéticas. Porque ya no solo es suplir la energía que ocupamos de alimentos para poder vivir, que nos funcionan los músculos, los procesos electroquímicos del cuerpo, así como el cerebro y todo lo demás, sino que también hay una cantidad de energía que se consume por las necesidades de la sociedad moderna. Entonces, eso nos da a entender a nosotros la gran desigualdad. Significa esos 620 para Honduras en 2014, que lo que tenemos nosotros es una gran cantidad de personas dentro de esa población que no tiene acceso a todos esos servicios. Probablemente nosotros, ustedes, algunos más, nosotros algunos menos, o lo que sea, pero hay un montón de hondureños que no tienen acceso y por eso el total nos sale bien bajo. Pero asústense porque lo medido por el Banco Mundial para Haití fue de 39 kilovatios hora per cápita. Por lo tanto, eso es como decir que no tienen ni electricidad siquiera. Entonces, eso lo vamos a relacionar más adelante con el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, en la cuestión de las energías renovables, ponemos el contexto en el nombre de la conferencia, las energías renovables frente al cambio climático, bien como que están haciendo digamos, por decir algo, enfrentando el cambio climático en el sentido positivo, ¿verdad? Pero pongo una definición aquí de la ONU, donde esa definición de la ONU se refiere a las energías renovables, la ponemos en general porque la ONU es la Organización Mundial de los Países, entonces aceptémosla como, aunque muchos otros la definen de otras maneras, pero es casi exactamente lo mismo. Entonces, las energías renovables, si no recuerdan la definición, son un tipo de energías derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse. Entonces, uno de los más ejemplos es la luz solar, el viento. Estas son fuentes continuas. Entonces, por ejemplo, se dice que se reponen más rápido de lo que pueden consumir. En este caso, no son como el petróleo, ¿verdad? Que se tardó millones de años bajo la corteza terrestre en formarse y nosotros lo consumimos en segundos, ¿verdad? Por decir un término a la hora de combustionarlo. No lo podemos reponer, entonces eso significa ser no renovable. En este caso menciono por el hecho de que son las que están enfrentando el cambio climático y que van a seguir en este enfrentamiento positivo, es decir, de paliarlo. La idea es paliarlo, ¿no? Entonces las más comunes que todos las conocemos, ¿verdad? Porque este conocimiento con el flujo de información que hay ahora en la red mundial de Internet, pues todo el mundo tiene acceso de alguna manera a la lectura, a la capacitación, ¿sí?, de interés que tenga. Entonces no hay problema de que las mencione porque todos conocemos de dónde las podemos tomar. Entonces la energía solar, tal como acá directamente del sol, pues en la fotovoltaica, ¿verdad? Hay energía solar que se dice que está en baja y media y alta temperatura. Igualmente no se mencionan todas esas aplicaciones, pero igual hay aplicaciones también que se usan como la energía solar pasiva, que se llama, donde se usan, por ejemplo, en secaderos y esas cosas. Entonces, como primera, después la vamos a definir cada una de ellas. La segunda, pues es la energía que se obtiene del flujo de viento, de las corrientes de viento en el mundo, es la energía eólica, igual una energía que se repone producto del mismo clima del planeta, ¿verdad? El viento se está reponiendo constantemente. La hidráulica, que por excelencia es una de las más viejitas, ¿verdad? Que tiene sus ventajas y desventajas, aunque es renovable y lo sabemos muy bien, pero que muchos la critican por el hecho de que en grandes embalses pues es una energía que de alguna manera contamina, no por los efectos de que sus procesos de producción de energía emitan
¿verdad? CO2, digamos, pero sí hacen con lo que sería uno de los efectos del efecto invernadero, que es el tratamiento del suelo, ¿verdad? De la tierra, el uso del suelo. Resulta que la hidráulica tiene eso, ¿verdad? Hacen grandes embalses, invade tierras, invade bosques, ¿verdad? No permite muchas cosas ecológicas que sucederían si el río corriera sin ser interrumpido, y esas cosas, ¿verdad? Pero sigue siendo por excelencia, digamos, en aplicaciones de mini hidráulica, que ya son de menos potencia, pues ahí sí podemos decir que son caudales que no van a dañar mucho el entorno. La biomasa, pues, que sale en general de una serie de residuos, ¿verdad? Y de forestales, tanto como residuos agrícolas, como residuos industriales, igualmente como cultivos energéticos. O sea, hay una serie de formas de obtener la biomasa y de poder también administrarla de alguna manera para que no sea, que provoque un efecto que no tenga algún tipo de regeneración, como habíamos dicho, ¿verdad? Es decir, si se tiene un cultivo energético es porque va a estar, digamos, en un ciclo de recuperación tal que se genera una especie de simbiosis ahí, porque lo que pasa es que el ciclo se siembra el cultivo, ¿verdad? Un año después, digamos, se cosecha, se quema, digamos, en calderas de sólidos y cosas de esas, y entonces aparentemente en el ciclo de CO2 hay absorción por parte de las plantas y sigue el ciclo cerrado. Entonces aparentemente no es la gran, y se puede considerar renovable. Y hay otros que por efectos de desechos se pueden tratar, y esos desechos se pueden usar en la generación de calor o de electricidad. La geotermia, que saben ustedes que es una energía que está bajo la corteza terrestre y que es parte del proceso de la Tierra en sus funciones, ¿verdad? Generar esa cantidad de pozos o esa cantidad de yacimientos, perdón, de, digamos, agua en temperaturas elevadas que nosotros podemos estudiar y que el hombre ha estudiado la manera de extraerlas, y al extraerlas las ha podido usar para generar energía geotérmica de una manera, digamos, muy avanzada, como es el caso de Islandia, ¿verdad? Donde se genera mucho vapor y ellos utilizan ese vapor para resolver casi todos sus problemas, ¿verdad? Tanto de calor, de calefacción y esas cosas. Y es porque tienen grandes yacimientos. Nosotros tenemos algunos poquitos, pero no deja de haber en Honduras, ¿no? La mareomotriz, pues es una energía que ustedes saben, energía de las olas, que no es tan agotable que digamos, porque las olas iban a estar siempre, producto pues de la interacción gravitatoria entre la Luna y la Tierra, ¿verdad? Que obtenemos nosotros ese movimiento de las mareas y que es energía al final, ¿verdad? Se utiliza de varias maneras, ahora hay un montón de tecnologías, ¿verdad? Pero se comenzó igual con ese concepto de la mareomotriz y hay algunos países que tienen instalaciones grandes. Francia, Corea del Sur y otros por ahí. Eso es una muestra nada más de lo que ya conocemos. Podemos solamente hacer la muestra para ver de que en el proceso, en este caso el proceso de mover las aspas de un generador eólico, no tenemos un residuo, no vemos nosotros, más que tal vez una pérdida de energía del caudal de viento. Por eso es que los parques solares se diseñan a ciertas distancias los aerogeneradores unos de otros, precisamente para resolver ese problema de la pérdida de energía del caudal de viento. Pero igual son sistemas estudiados durante mucho tiempo para generar lo que llaman curvas de viento o recursos de viento, y ya lo conocen hasta cierta manera, porque la naturaleza sí sigue siendo, puede ser en un momento dado intermitente, no estaba ni siquiera predicho en el modelo, ¿verdad? En el caso de la energía solar fotovoltaica, igualmente no vemos nosotros en ese proceso ¿cómo se llama?, de incidir sobre las celdas solares y producir electricidad, no hay residuos que vamos a decir que están contaminando el ambiente, ¿verdad? Es claro que en la construcción de todos los paneles, aspas eólicas y todo, se puede hacer un tipo de contaminación por el proceso, pero si se hace el balance, se da cuenta que lo que va a emitir, lo que va a dejar de emitir, se puede balancear de tal manera que es positivo el uso, ¿verdad?
Esto está mencionado, ¿cómo se llama? Esto está mencionado en el caso de la energía solar, aunque aparezca aquí, ¿cómo se llama? Como último. Pero bien, esto es parte de lo que decía al principio de la energía solar. Esta sería en alta temperatura, puesto que son sistemas con heliostatos que enfocan la luz solar vamos a decir acá, en un foco específico todo, ¿verdad? Entonces generan temperaturas elevadísimas, las que pueden usarse para intercambiar calor y generar vapor para generar electricidad. Estos sistemas existen en la Tierra en muchos lugares, ¿verdad? Empezaron como experimentales, pero igual se pueden usar para la producción de electricidad, que ese es el digamos, el fin, pero que también son bastante caros, ¿verdad? En el caso de la instalación. En el caso de la fotovoltaica, pues esta se ha venido en una curva descendente desde hace varios años atrás y ya los precios han bajado bastante como para que se pueda acceder más y de acuerdo a las proyecciones que hace, ¿cómo se llama? El Instituto Mundial de la Energía, va a ser bastante la participación fotovoltaica allá por el 2040, que son metas que se ha puesto, digamos, el mundo para la cuestión de paliar el efecto del cambio climático. Entonces, esta era una segunda parte que estaba presentada ahí arriba como media temperatura. Entonces sería lo que se llama un colector cilindro parabólico. Igualmente se hace pasar un fluido por aquí y las parábolas de los espejos bruñidos estos enfocan la luz a la tubería o al ducto que lleva el fluido, lo calientan y llegan a temperaturas muy buenas que pueden usarse igualmente para generar o para hacer otros procesos, como desalinar el agua de mar y esas cosas. Energía solar de baja temperatura, o como le llaman en otros ambientes, agua caliente sanitaria. Entonces aquí se puede, para países donde ocupamos nosotros agua caliente, digamos, un poco más fríos tal vez que los de nosotros, con colectores solares de diferentes diseños que hay, se puede captar el agua, almacenar y mantener un nivel de agua caliente aceptable para las labores que se requieren. De hecho, las instalaciones pueden ser individuales o bien podrían ser, como se ha usado en muchos países, en hoteles, por ejemplo, donde el agua caliente se suple por un sistema de agua caliente sanitaria a baja temperatura en las terrazas, igualmente para los hospitales, y mantener agua caliente sin gastar electricidad, sino que solamente un intercambio solar entre el material que está, el que está hecho el colector, que es básicamente los que llevan, algunos llevan vidrio, ¿verdad? Vidrio que es para provocar el efecto invernadero exactamente dentro del colector solar y hacer que el agua se caliente y mantener ese flujo de agua caliente para usos, como les digo, sanitarios, por donde le dicen agua caliente sanitaria, tanto en el hogar como en edificaciones. Bien, como les decía, hay otras aplicaciones que están relacionadas a la investigación en renovables, como los secaderos solares, ¿va? Como los hornos de alta temperatura, ¿ya? Que se utilizan para la fundición de metales, utilizando simplemente el sol. Lo que se llama la refrigeración por absorción, se puede estudiar, hay mucha información sobre ella. Y también podría ser el motor de Stirling, que es otra aplicación para, usando energía solar, generar un movimiento mecánico que se puede utilizar para generar electricidad. O sea, hay un montón de aplicaciones que no se puede mencionar todo, pero como al final de cuentas, lo que queremos dejar es la inquietud para que todos ustedes interfieran y entren a este asunto de la energía renovable y el cambio climático, porque al final de cuentas es de interés de todos, ¿verdad? Desarrollar este asunto. Y nosotros de aquí, desde el ambiente de la educación, pues se tienen que generar esas situaciones que las podemos comentar al final. Uso una gráfica, porque como son las energías renovables frente
al cambio climático, ¿quiénes son los que generan los gases de efecto invernadero llamados los EIE? ¿Quiénes? Entonces, como pueden ver aquí, dentro de lo que es el parque o el consumo, perdón, mundial de energía, el carbón contribuye con un 29.2%, el petróleo con un 32.9%, cosas que se pueden estar moviendo, ¿verdad? No tan rápido, pero pueden estar moviendo. El gas natural con 23.8%, las renovables con un 9.6%, la nuclear con un 4.4%. Yo no, si se fijan, casi no menciono, o no mencioné, el hecho de la energía nuclear, porque igual no es una energía renovable, estamos, ¿sí? Pero también hay una gran cantidad de infraestructura mundial que muchos defensores de la energía nuclear la plantean precisamente como una alternativa, puesto que ya tiene una infraestructura y generalmente no va a tirar gases de efecto invernadero, es otro proceso, el proceso de la fisión, ¿verdad? Y ese proceso pues genera residuos, ¿cómo se llama? Radioactivos, pero que muchos discrepan, ¿verdad? Del hecho de que se pueden eliminar, como ha venido, muchos lo atribuyen a asuntos puramente geopolíticos, ¿verdad? Y no necesariamente a las necesidades energéticas o de paliamiento del cambio climático, pero eso es una discusión, ¿verdad? Yo digo que hay que empaparse más para poder decir que se elimine o no. ¿Qué pasó? Está cayendo. No sé por qué. Está fallando. Bueno, todo el mundo observó, nos decía pues que al final de cuentas esta es una discusión, ¿verdad? Yo tengo alguna información, se la puedo compartir después a todos de alguna manera. Si queremos discutir algunas cosas de esas, porque nosotros no somos físicos nucleares ni nada de eso. Entonces hay que discutir con la gente también que entiende del asunto, pero sí podemos hacer una visión de que pueden tener sus razones, ¿verdad? Las personas que defienden esto, inclusive el astrónomo Fred Hoyle, con el que comencé el trabajo, él editó un libro donde él de alguna manera es crítico pues del optimismo que se tiene con las renovables. Este es un crecimiento. Escucha bien que las renovables han tenido hasta el año 2021, más o menos, un crecimiento, incremento en gigavatios instalados, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 250, 260 gigavatios. Esto estamos hablando de potencia instalada. Recuerden que eso no significa que vamos a tener todo eso en términos de la energía, ¿verdad? No significa eso. Pero sí ha sido un crecimiento bastante grande. De hecho, como pueden ver, de las fuentes renovables, las mayores son la hidro, ¿verdad? La fotovoltaica como segundo, la eólica como tercero y todas las otras, ¿verdad? Está la geotermia, está la mareomotriz, está los centros sólidos, lo que es la biocombustible, todo eso que tiene que ver con sistemas donde podemos renovar la energía es el 5%. Lo interesante de todo esto es que no se puede negar el crecimiento. Eso es imposible negar. El crecimiento de la energía renovable. O sea que de alguna manera, como habíamos dicho al inicio de la charla, están frente, combatiendo, tratando de paliar el cambio climático. ¿Por qué lo decimos? Porque aunque, como muchos dicen, no va a ser posible que todo el parque se pueda
sustituir por renovables, o mejor dicho, tan fácil, ¿verdad?, hacerlo, pero siguen creciendo y eso sí es positivo. Y en países donde en algún momento dado no habían crecido mucho como China, ahora los chinos están ocupando primeros lugares en los proyectos de energía renovable. O sea, es increíble la manera en cómo trabajan de rápido. Entonces había una definición de lo que era igualmente de la ONU, solo para hacer la comparación, ¿verdad? La comparación que queremos hacer y que queremos entender eso de estar frente al cambio climático. Pues la ONU define el cambio climático como el cambio a largo plazo, ¿verdad?, de las temperaturas y los patrones climáticos de la Tierra. Argumenta que estos cambios pueden ser naturales, lógicamente, pero, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar se puede dar ese efecto, ¿verdad?, climático. Pero desde el siglo XIX, que arranca la revolución industrial, ¿verdad?, la actividad humana ya de manera más a través del motor de la industria, el principal cambio climático lo ha provocado el hombre, principalmente por el uso masivo de los combustibles fósiles. Como lo vimos ahí en la producción de energía, están casi el 70%, por no decir, de toda la energía del mundo producida a través de combustibles fósiles, ¿verdad? Y que están llegando, quizás no a su fin, porque hay mucha literatura alrededor de eso y mucha discusión, pero sí estamos hablando de que va a llegar un momento en que la situación va a ser bastante difícil, porque sus incrementos a través del tiempo nunca bajan al incremento más pequeño que tuvieron en el año que comenzaron a cambiar. Entonces siempre hay un incremento al final de cuentas y también agotamiento de los recursos, ¿verdad? Y por otro lado, el gran daño que hacen a la atmósfera. Entonces, ¿qué dice la definición de la ONU? Que la quema de esos combustibles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta, ¿va? Lo vemos así, como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Entonces, ven que ahí está el asunto. Hay una serie de gases, ¿verdad? Quizás que no los vamos a mencionar todos, pero más o menos algunos porcentajes sacados de algunos documentos, como el dióxido de carbono, que es un gas que está en la Tierra, pero que aquí nosotros lo hemos incrementado con esos procesos. Y ese gas pues, contribuye con el 60% a los gases de efecto invernadero provocados por el hombre, ¿no? El metano es el 25% de la contribución, el óxido nitroso es el 5%, el ozono 3 le llaman el 20%. Los clorofluorocarbonos, que son los derivados de aquellos gases, por ejemplo, los refrigerantes y esas cosas. Y el vapor de agua, que sí es un gas de efecto invernadero que sale por el ciclo, ¿verdad? El agua que es natural, pues. Pero igual, aquí están todos estos gases de efecto invernadero que provocan lo que estábamos diciendo. Provocan un daño en el sentido de que se acumulan en la atmósfera. Cada uno tiene un ciclo de vida. Unos están más tiempo ahí arriba que otros, pero a la hora de provocar a la hora de poner una manta, digamos, como quien dice, le imaginamos así, atrapan luz solar que debería no quedarse en la Tierra y se provoca el efecto invernadero. Entonces eso puede provocar un cambio de la temperatura promedio, que es lo que están prediciendo los climatólogos, ¿verdad?, y la gente que estudia el proceso de cambio climático, y eso sí podría ser desastroso por todo lo que puede ocurrir y que ha estado ocurriendo. Yo no sé si, o sea, lo puedo decir así, de forma práctica, por lo menos donde yo vivo ahorita, que es en Valle de Ángeles. Sinceramente les digo, yo nunca había visto, nunca en ningún año de los que he vivido ahí hasta ahora, había tenido tanta agua cayendo, y, digamos, para decir algo, en el área donde yo vivo, de tal manera que la tierra llegó a un momento, en este caso la grama, digamos, el patio, llegó un momento que está tan lleno de agua que uno ya no puede caminar porque se desliza y cae. O sea, la tierra está saturada de agua. Es increíble la cantidad de agua que ha caído este año. De repente puede ser que nos llegue una sequía, como pasó hace como 2 años, que no haya agua ni potable de la junta de agua para podernos suplir. Entonces, digo yo, ¿verdad?
aún siendo Honduras, Centroamérica, la región, Latinoamérica, digamos, pero más la región nosotros centroamericana, no somos causantes de la mayor parte de esos procesos de emitir gases de efecto invernadero, y lógico, los emitimos, pero no como los emite, digamos, países grandes como China, Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación Rusa y países como esos donde el modelo industrial es masivo, ¿va? Pero sí a nosotros nos está afectando. Entonces, ¿cómo podríamos huir nosotros de ese problema si lo que se provoca en términos globales nos afecta a todos? Más sin embargo, dentro de lo que es las definiciones de la ONU, ¿hay alguna manera de que podamos vivir con este problema? Ya se define el desarrollo sostenible, y lo vamos a poner aquí, una definición de la ONU, como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso es bastante, la definición nos pone en bastante controversia, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿será que la generación que estamos en este momento usufructuando la naturaleza y sus recursos, ¿será que nosotros vamos a cuidar tanto eso para que las generaciones futuras, nuestros nietos, digamos, puedan vivir en este planeta y satisfacer sus propias necesidades? Entonces yo digo que esa pregunta la tenemos que hacer como personas, la tenemos que hacer como país, como región y como habitantes de este mundo. O sea, es una pregunta que tenemos que hacernos si eso puede ser cierto o no. Porque cuando al principio hablamos de lo que era la energía per cápita y vimos aquellas grandes desigualdades, el desarrollo sostenible pretende que esos parabienes, ¿verdad?, de un sistema justo de repartición, en este caso energética, le llegue a todo el mundo. El punto es que si muchos dicen, pero si pensamos así, entonces al final de cuentas todos vamos a querer llegar a ese mismo consumo de energía y entonces va a ser imposible que podamos satisfacer todas nuestras necesidades sin que existan en el mundo siempre gente que quede fuera. El punto también es otra pregunta que se puede hacer, y es que los habitantes de los países desarrollados están interesados en bajar su nivel de vida. Entonces, esas discusiones las tenemos al final en una reflexión que quiero hacer con ustedes para que esto sea positivo para el futuro de nosotros, de nuestro país, y bueno, un ejemplo del mundo. Entonces, un ejemplo de ese desarrollo sostenible es como que usted reduzca los niveles de basura inorgánica en el consumo de energía. Utilice recursos con el fin de desarrollar tecnologías de bajo o nulo impacto en el ambiente. De generar políticas para el acceso a los recursos sostenibles por parte de la población. Combatir la pobreza absoluta y extrema. O sea, se nos presentan esos casos, ¿no? ¿Será que podemos hacerlo en desarrollo sostenible, satisfaciendo las necesidades de todos, o existirá siempre el concepto de que algunos las van a satisfacer y otros no, y que también otros no están interesados en sacrificar, digamos, parte de su nivel de vida, entendiendo ese nivel de vida como el nivel de vida que se entiende en un sistema como el que vivimos de, digamos, capitalista, ¿verdad? Porque entonces iríamos a otra parte, a la formación de un nuevo ser humano para enfrentar el siglo XXI y sus consecuencias. Eso es así, ¿no? Por lo menos es mi opinión. Ahora, ¿cómo vemos entonces dónde es que entonces se han tomado decisiones? Bueno, tenemos el problema cambio climático, las energías renovables están enfrentando, pero ¿cómo llevamos un recuento de eso y cómo hacemos? Pues entonces en las reuniones climáticas que han hecho los países, ¿verdad? El Acuerdo de París es el más reciente, después hubo otra reunión creo en Escocia, pero no era no era a nivel ONU, sino que otro, como un organismo. Pero en este caso, en el Acuerdo de París en 2015, ellos llegaron a la conclusión siguiente, ¿verdad? El cambio climático constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Como les decía, a nosotros nos cae tanta agua y nosotros no somos los que tiramos todos los gases. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía que tenga bajas emisiones de carbono. Esa es la idea, ¿eh?
Entonces, para abordar el cambio climático y sus impactos negativos, los líderes mundiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París realizaron un avance más, el 12 de diciembre del 2015, con el histórico Acuerdo de París. ¿Qué es lo que el Acuerdo de París nos propuso? El Acuerdo de París nos propuso a todos, ¿verdad?, esos acuerdos, digamos, resumidos ahí, reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados Celsius y esforzarse para limitar este aumento a incluso a más de tan solo el 1.5 grados. Bien, esa es la meta. ¿Okay? Reduciendo las emisiones de gases y otros procesos. Revisar los compromisos de los países cada 5 años. No me crean del todo, pero pueden también buscar la información. Si se cumplieron los compromisos del Acuerdo de París en el 2020, como se revisaba cada 5 años, yo leí un documento donde decía de que muchos países desarrollados no habían implementado todavía las medidas que se habían comprometido, pero que iban a dar 5 años más al 2025 para hacer una revisión del inicial. Y no me crean como les digo, es una cuestión que leí por ahí. Pero se ve entonces que tenemos algunos problemas, ¿verdad? Para ir sacando adelante ese concepto de no permitir un aumento global medio de la temperatura en la Tierra que puede provocar todos esos problemas climatológicos. Por otro lado, ofrecer financiación, dicen ellos, a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los cambios del mundo climático. Fíjense que igual, ¿quiénes firmaron? 192 países firmaron, más la Unión Europea. Ahí está Honduras, ¿verdad? Nos interesa saber, si no que estamos ahí, pues estamos en el camino también. Por lo tanto, vean el contexto entonces, ¿verdad? Que habíamos propuesto. Las energías renovables, ¿verdad? Cambio climático, lo que está haciendo la humanidad, lo que pretende hacer, ¿verdad? Donde ahí tenemos ya una referencia para que podamos nosotros decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Vean que identifiqué a una parte ahí relacionada, en este caso con la Agencia Internacional de la Energía, que decía en el 2015, igualmente paralelo al asunto del acuerdo este, primero hay que invertir en fuentes de energía renovable. Ok, está bien. Reducir las emisiones de metano del sector petrolero y gasista, porque hay residuos ahí. En el proceso, pues, se genera metano y otras cosas más. Cerrar las centrales de carbón que sean más ineficientes, porque también hay otras cosas por ahí, que las mencionamos al final de estas 5 situaciones que planteó la Agencia Internacional. Nosotros no tenemos centrales de carbón, que yo sepa, pero bueno, reducir los subsidios a los combustibles fósiles, porque mucha gente subsidia eso, entonces seguimos como es lo mismo, y promover la eficiencia energética. Pues la eficiencia energética sí. Por eso es que las maestrías ahora toman este término, porque este término es una de las formas de reducir el efecto a través de varias maneras. En este caso el ahorro es una de ellas, y los procesos de eficiencia, ¿va? Que es como que ustedes realicen el mismo trabajo, el mismo proceso, pero que la energía que gastan en el proceso sea menor, ¿verdad? Porque ustedes han eficientado todo. Y eso entonces son un montón de procesos que se tienen que dar en la industria, que están dando en la industria, eficientando, ¿va?, todos los sistemas. En el caso, para un ejemplo práctico de lo que digamos en la eficiencia energética es el ahorro, por decir algo, la iluminación, que fue impactada por la tecnología LED, y todos sabemos el ahorro que se ha logrado con eso, pero eso es un tema de ahorro, ¿no? Igualmente, todo lo que es el uso de aparatos eficientes en el mundo, con etiquetas de eficiencia energética, que han logrado también impactar ese campo del ahorro de energía, eficientando los procesos, ¿verdad? De hecho, eso es un concepto bastante fuerte que hay, es promover la eficiencia energética y hacer las prácticas necesarias para que eso suceda en todos los procesos. Entonces, digamos que eso está, es una cosa que está a mano hacerla, tanto como ciudadano como país, ¿verdad?
decíamos que hay alternativas a todo lo que hemos estado hablando. Ya que, como les digo, es para mí simplemente generarles la inquietud, porque tenemos acceso ahora a una gran cantidad de información y podemos de alguna manera introducirnos en cualquier campo que nos interese de este asunto, pero introducirnos con ese concepto que estamos hablando aquí desde el punto de vista de nuestra actividad. En este caso nosotros somos educadores, ¿verdad? Estamos en esa área y por ahí tenemos que tratar de hacer un trabajo fuerte, ¿verdad? Para que el cambio se dé generacional más adelante, ¿verdad? Ustedes vean que hay otras alternativas que no las vamos a meter tan a fondo, pero sí ustedes las pueden consultar en las cosas que he leído ahí. Puse algunas, ¿verdad? Como la fusión nuclear, que se anda vendiendo ahora como que es la alternativa y la solución, dado los procesos, ¿verdad? Pero realmente la fusión nuclear, como dicen muchos, ¿verdad? Muchos investigadores y gente que anda estudiando eso, empezó en los 50 los estudios, llevan más de 70 años, no se ha logrado. Hay trabajos, hay reactores de fusión que se han diseñado, están haciendo en China y en Estados Unidos, a nivel experimental y todo lo demás. Pero ese proceso no es viable en términos comerciales. O sea, económicamente viable no es todavía. Entonces, ¿cuál es el punto? Aunque se pudiera producir con una cantidad de energía, una mucho mayor en el proceso, y que sea una energía que nos dé y supla las necesidades, todavía no es viable. Todavía nadie ha dicho que está un generador de fusión nuclear, cómprelo y instálelo y ya, resuelva. Eso no es cierto. Por lo tanto, si no es así, el punto es que si se le confía eso, pueden pasar 50 años más y no es comercial o viable comercialmente. Entonces, nos llega el calentamiento global, nos llega el cambio de temperatura y no se ha resuelto el problema. Entonces, ahí es problema. Pero hay mucha literatura, hay mucho que leer sobre eso y darse cuenta de tanto los costos, si los procesos se han mejorado, si se ha logrado sostener esa temperatura tan enorme que hay en esos experimentos de fusión, y por mucho tiempo, que es lo que necesita un sistema eléctrico, un sistema de energía, necesita continuidad. El hidrógeno, pues sabemos que sí, hay experimentación, hay mucho trabajo hecho con el hidrógeno, inclusive el asunto es que el hidrógeno pues, no se encuentra en forma libre, ¿verdad? Hay que sacarlo de procesos, pero igual el problema de almacenamiento, hay algo en el transporte, pero no es, digamos, la solución así tan rápida. Se puede decir, con eso vamos a resolver, puesto que hay algunos que argumentan que en el proceso se puede hacer la generación de hidrógeno y almacenamiento con medios no renovables, y eso sería siempre contaminar. Pero bien, también es una discusión, pero eso quizás para nosotros no sea en este momento lo más factible, porque nosotros tenemos otro tipo de sistemas que lo podemos paliar con las renovables. La movilidad sostenible se refiere también, ahí está incluido el hidrógeno, ¿verdad? Si se pudiera, en este caso, un parque eléctrico, digamos en el caso del transporte, porque recuerden que nosotros estamos hablando del asunto eléctrico de la renovable. Pero recuerden que también hay una contribución de la industria, de los procesos industriales, a los gases de efecto invernadero por los mismos procesos, ¿verdad? Que gastan combustibles fósiles, y también del transporte, que sabemos todos que se mueve con petróleo. Vean la decepción, yo siento una gran decepción todos estos días, hoy que venía para acá, para la pedagógica, venía de Valle de Ángeles de la casa, me vine, si uno sale de la casa, le digo yo, sale uno a las 5:45, se encuentra una cola para llegar a Tegucigalpa de unos 14 kilómetros. 14 kilómetros de automóviles, mayoría particulares, gastando petróleo, ¿verdad? Quemando combustibles fósiles. Entonces uno se decepciona porque dice, sinceramente, señores, esto no es sostenible en el tiempo. No se puede sostener un sistema así que funcione de esta manera, con un incipiente transporte que es personal y que al que hemos accedido, pero que no toda la gente puede. Y entonces, ¿dónde estaría la solución? Pero bien, eso solo es un descuento para que vean que no hay.
Respecto a la movilidad sostenible con coches eléctricos, pues sí, el coche eléctrico, todos los que estamos acá, en su mayoría sabemos que es viejo el invento. El asunto es que existen grandes posibilidades, mínimamente para los que se conectan a la red, como es el caso de un proyecto que tiene Alemania, ¿verdad?, de interconectar para una cierta, del 2026, por ahí creo que es la cosa, una cantidad de carros eléctricos enorme, de tal manera que la mayoría del tiempo el automóvil está estacionado y por lo tanto al estar estacionado se conecta a la red a través de su conector, ¿verdad? Y el manejador del sistema eléctrico puede en cualquier momento descargar toda esa batería y vender esa energía a la red. Y luego en un momento dado, con el precio no constante de la energía, podría entonces en todo caso devolver la carga y hacer un balance positivo en el caso de la energía. De hecho, sí hay solución. Están en este momento un montón de investigaciones relacionadas con baterías de varios tipos, ¿verdad? De las hay, siempre basadas quizás en las baterías de litio, pero que sí hay investigación para tener esa movilidad. No mencioné aquí, por ejemplo, el carro de aire, porque bien, ni siquiera aparece considerado, pero fue inventado, salió a la venta en la India el año 2020, creo que fue, con una autonomía de, creo que era como de 120 kilómetros, algo así, con una recarga de aire a presión, que no tenía ningún tipo de contaminante. Bueno, no es el caso en este momento en la charla, pero el inventor, como que el inventor fue asesinado, y eso sí le llama a uno la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Luego se mencionaba el reciclaje. El reciclaje pues es una forma fuerte de algunos materiales volverlos a reutilizar reciclándolos, o también puede ser como el caso del vidrio, ¿va? El caso del vidrio se puede reutilizar. En el caso de algunos procesos industriales como la fundición de algunos metales se puede también, digamos, el aluminio. Bueno, por eso hay mucha gente que recoge el aluminio y lo vuelven a fundir. En el proceso se dan cuenta que reciclar es mejor que volver a comprar un material nuevo, digamos. Entonces sí, el reciclaje, y para Honduras, pues nosotros tenemos una gran cantidad de posibilidades que ya no las hemos visto. Por ejemplo, con los botaderos de basura, se pueden generar rellenos sanitarios que se llaman, ¿verdad? O con todos los desechos hospitalarios, se podría generar a través de un horno de inducción que se llama generación de electricidad en los basureros, y no tendríamos a nuestros compatriotas recogiendo basura, ¿verdad?, pinchándose con agujas con enfermedades de hospitales, sino que eso pasa a una banda transportadora y se va a un horno que lo gasifica de tal manera que lo hace desaparecer, generando electricidad. Entonces todo eso son alternativas, ¿verdad? Las Smart City, que son ciudades inteligentes, ¿verdad? Se supone que es como quien dice la nueva era de interconectar todo, como quien dice eso del Internet de las cosas, conectar todos los procesos de una ciudad mediante sistemas de telecomunicación y control ligado al hecho de que se puede generar una matriz energética bien variada, ¿verdad?, que pueda ser controlada por sistemas inteligentes, inteligencia artificial y todo eso que el futuro plantea, ¿verdad?, para el mundo, ¿verdad? Y en cuanto a las baterías del futuro, que era lo que les había mencionado, pues igual hay material de ese para saber que se está trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? En las energías, en sistemas de almacenamiento que sean capaces de poder generar, por decir algo, una movilidad eléctrica que sea sostenible. Entonces vean, pueden reflexionar algunas cosas. Por ejemplo, la teoría del decrecimiento, que fue implantada, ¿verdad?, por un pensador ruso, se puede consultar en internet, donde él dice que este sistema no puede sostener, este sistema de vida que llevamos no puede sostener todos los recursos del planeta que nos quedan, sostener ese consumismo, ¿verdad?, que existe en el mundo. Entonces plantea que la única salida es bajar el nivel de vida. Y ahí se refiere entonces a impactar a aquellos países, en este caso, a los países que derrochan, ¿no?, y que la gente tiene gran acceso a gran cantidad de energía y que tendría que bajar su nivel de vida. Esa teoría pues ha sido muy combatida, ¿verdad?, porque a mucha gente no le parece.
el hecho de que tengamos que socarnos la faja, como decía nuestra mamá, cuando pedíamos más de la cuenta. Eso es una cosa, la pueden consultar. Democratizar la energía. Me pregunto yo, ¿por qué no podemos democratizar la energía? Ese concepto se basa en el hecho de que como ciudadanos, todos, bien podríamos tener un acceso, donde los sistemas legales, en este caso la legislación de nuestro país, nos diera la oportunidad a nosotros de poder ser, como decía este concepto que está aquí al final, que es el que les presento, que todo el mundo creo que lo puede conocer, que es el concepto de prosumidor y no consumidor. ¿Verdad? Ese concepto es muy interesante en el sentido de que nosotros podamos producir nuestra propia energía y dependiendo del sistema que nosotros tengamos en nuestra casa de energía renovable, en este caso podría ser solar, podría ser un híbrido, ¿verdad? Hay de varios tipos, hay de varias maneras. Podríamos nosotros en un momento dado vender excedentes o consumir nuestra propia energía total. Es decir, una democracia un poco más grande de la energía donde todos podamos participar. Y no como tenemos nosotros, como existe en nuestro país, sinceramente, los oligopolios, ¿verdad?, que controlan la generación de energía y nosotros tenemos que comprarla este cara o este más cara, la tenemos que comprar. No tenemos de otra, ¿no? Entonces, todos esos procesos se pueden investigar. Yo lo que diría es que podemos formar un grupo, ¿verdad? Y al final, alguien podría pensar, podemos formar un grupo de educadores que haga planteamientos y que esos planteamientos sean los planteamientos adecuados, ¿verdad? Para que el país pueda entender que necesitamos reflexionar sobre estos problemas, porque en el futuro nos vamos a lamentar si continúa lo que continúa en este país, que somos totalmente, prácticamente estamos huérfanos de seguridad climática, porque cada vez que hay un huracán, una buena parte del país pierde sus carreteras, sus pueblos se inundan, pierden los cultivos, se pierden las vidas de las personas, simplemente porque no resolvemos los problemas. Y mucha gente dice, como ustedes lo pueden leer en muchos documentos, es que se ocupa voluntad política. Pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos nosotros que depender de la voluntad de un político? Es decir, si esto es democracia, aunque sea representativa o electorera, como le dicen otros, no somos nosotros los que tenemos que decir como sociedad organizada, desde los diferentes ámbitos de la sociedad, no señores, este es el camino que hay que tomar, que queremos y hay que hacer la legislación y que se cumpla. No podemos depender de que si este partido tiene voluntad o el otro no la tiene, o si existe ese concepto de la voluntad política, o entendida así como la estoy entendiendo hoy. Y pues, para que se sostenga el desarrollo sostenible, muchos hablan de la huella ecológica, que dice que es lo que en los procesos, lo que el hombre provoca sobre el planeta cuando explota sus recursos. Entonces hay cálculos en esto de la huella ecológica que en este momento necesitaríamos, creo que son, no sé si son 2.7 tierras, porque sacan un cálculo de la cantidad de hectáreas que requiere un ser humano para poder hacer todos sus procesos. Eso lo agarran con toda la población, lo comparan y entonces sale una cantidad mayor de la que tendría la tierra apta para eso. Entonces se dice, estos están consumiéndose 2.7 tierras, ¿verdad? Que no estamos hablando que solo existe una, necesitamos 2.7 para seguir en esa misma línea. Y hay otros cálculos más, ¿verdad? Pero esto contradeciría entonces el desarrollo sostenible porque no se podría, con ese tipo de consumo, con ese tipo de procesos, lograr una huella ecológica que sea la adecuada, ¿no? Eso, no sé, como siempre estamos dependiendo del tiempo. Como conclusiones, pues yo puse algunas que yo sé que ustedes tienen las propias, ¿verdad? Que es innegable la contribución de las renovables o de la energía renovable a reducir las emisiones de efecto invernadero o los gases de efecto invernadero. Y está claro que el desarrollo tecnológico de las mismas estarán presentes en la lucha contra el cambio climático porque han cambiado, han avanzado mucho más de lo que eran 10 años atrás. Esto provocado por la acción de los procesos energéticos de la humanidad.
Dos, se requiere una respuesta más contundente de parte de los países que emiten mayor cantidad, mayor porcentaje de gases de efecto invernadero, cumpliendo los principios de desarrollo sostenible. Y los pasos a seguir para lograr una descarbonización de la sociedad, es decir, que pudiéramos generar todo con renovables, porque puede ser, ¿verdad? Que haya países, creo que Costa Rica, la vez pasada hablaba que estaban generando toda su energía con renovables, pero eso puede ser por momentos, ¿verdad? Porque no, las energías pues son intermitentes, puede ser que no haya sol ese día, puede ser que el viento bajó su caudal y podemos tener un grave problema de abastecimiento, entonces no es cierto, así nomás decirlo, que podemos tener una descarbonización total. Se debe dar a corto plazo, entonces, cumpliendo los acuerdos de París, ya que hoy podría ser demasiado tarde. Y aunque nuestro país no sea un gran contribuyente, no creo que olvide poner nuestro país, de los gases como región. Como región pienso yo que estamos obligados todos a tomar las medidas a fin de paliar los efectos del cambio climático que precisamente ya estamos sufriendo con lo que nos ha pasado en estos días, ¿verdad? De estos huracanes y todo este movimiento climático que nos ha afectado. Fíjense que me gustaría terminar con una frase de Víctor Hugo, reflexionar, ¿verdad? Víctor Hugo decía que el futuro tenía muchos nombres. En el caso de para los débiles, ¿verdad? Era lo inalcanzable el futuro. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, una oportunidad. Por lo menos yo pienso, ¿verdad? Como ciudadano hondureño, ciudadano del mundo, que yo creo que lo único que nos queda es ser valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Martínez, por su excelente disertación con un tema tan relevante y de mucho interés a nivel mundial, como son las energías renovables y el cambio climático. Tengo algunas interrogantes que han formulado los participantes, que han estado muy atentos, han estado preguntando, dijo una evidencia del interés en el tema que usted abordó. Con mucho gusto. En primera instancia, una pregunta que tengo por aquí es, como humanidad, ¿todavía podemos hacer algo para intentar frenar el avance del cambio climático? Y de manera unida, fusionada también a esa pregunta, Bien, ¿son reversibles los... ¿Me escucha, ingeniero? Escucha, ¿verdad? La cuestión es que nunca hay efectos y no hacemos nada, ahí van a estar los efectos y van a estar peores. Pero si hacemos algo, de plano que los vamos a paliar. Y eso es lo que dice el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo habla que al 2030 debe haber una reducción de una cantidad determinada de gases de efecto invernadero y que para el 2040 el mix energético debe tener una componente renovable de gran nivel, ¿verdad? Igualmente no va a poder ser, de acuerdo a las curvas que se proyectan, se baje, digamos, dominante, pero va a tener un repunte la energía fotovoltaica. Yo pienso, según me imagino, que va a hacer eso a través de democratizar la energía y que de alguna manera todos podamos, digo todos, tratar de contribuir a paliar este efecto, porque sinceramente no creo que nos olvidemos de nuestros compatriotas, ¿verdad? Que nunca han tenido electricidad, nunca han tenido acceso a nada, ¿verdad? Y que seamos sostenibles en ese sentido, que pueda haber una repartición mejor de, en este caso, la energía, que como decimos al principio es la vida misma, ¿no? Gracias, ingeniero. Tengo otra pregunta en relación al estilo de vida. ¿Se puede mantener el estilo de vida actual solo con energías renovables? Y esto sobre todo imagino que la pregunta va orientada para el estilo de vida que mantienen o manejan los países desarrollados, donde demandan mayor consumo, mayor generación de energía. Entonces, ¿se puede mantener el estilo de vida actual solo con energía renovable?
Es buena pregunta porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que había habido un crecimiento? ¿Verdad? Miren, cuando yo leí el libro del astrónomo Fred Hoyle, él le llama el libro Energía o Extinción. Y su subtítulo es En defensa de la energía nuclear. Entonces, para pensadores como él, que están inmiscuidos digamos, en dar soluciones, las energías renovables no van a poder con toda la carga, con toda la demanda, con todo. Eso es lo que dice una persona que está en eso, pero dice, ok, ¿por qué nos olvidamos de la nuclear que ya está montada, que tiene sus restricciones, pero que no vale la pena ponernos a discutir sobre su seguridad porque ellos argumentan bien ahí, ¿verdad? Lo que se puede hacer es compartir para que ustedes lean ese libro y tomen sus propias conclusiones. Pero siempre sin alejarme de la pregunta, esperamos que sí, esperamos que existirá algún día un mundo 100% renovable. Pues nosotros lo podemos decir, cualquiera de nosotros podría decir que sí. El problema es cuándo. Porque digamos, ¿de qué serviría que el mundo fuera totalmente renovable en el 2060? Por decir algo. Si ya el cambio climático nos afectó a un nivel que hay desastres, ¿verdad? Climatológicos. Entonces pareciera ser que si se va a poder, entonces hay que hacer los movimientos para que sea en el tiempo que tiene que ser, ¿verdad? Y de alguna manera, como les decía, a mí me llamó la atención el quinto tema de la Organización Mundial de la Energía, que era la eficiencia energética. Entonces, con la eficiencia energética se palea un montón de energía que se ha perdido en los procesos y que la podemos reutilizar en esa demanda pues, que tenemos, ¿no? Gracias, ingeniero. Ahí debo decirles que hay un montón de preguntas, muchas preguntas. Intento fusionar algunas. Bueno, otra pregunta que formula uno de los participantes es ¿cuáles son los desafíos que tiene que superar o enfrentar nuestro país para poder acercarse a la matriz energética del vecino país Costa Rica, en donde tienen un alto porcentaje de energía renovable? Ah, sí. Sí, son cosas que a veces uno dice cosas y verdad, a veces puede hasta molestar uno, ¿verdad? Con eso, pero es excelente esas dudas que le quedan, como ve usted. Todos nuestros participantes, todos ellos tienen sus inquietudes y tienen sus opiniones de mucho respeto y que igualmente le impactan a uno porque uno dice, va, llegó al meollo del asunto. Costa Rica, que yo sepa, nunca privatizó el ICE, el Instituto Costarricense de la Electricidad, que maneja la potencia y la energía y las comunicaciones. Ni siquiera cuando el Tratado del Triángulo Norte que nos incluía a nosotros, asociación del Tratado de Libre Comercio con México, y nosotros pusimos eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? En el caso de Costa Rica nunca le permitió, inclusive le dijo al Congreso que ni se le ocurriera privatizar el ICE. ¿De qué pasa? Esa es mi opinión, de acuerdo a... Bueno, tenemos algún problema técnico de conexión, pero esperamos ya de vuelta al ingeniero Martínez. Tiene desactivado su micrófono, ingeniero. Active su micrófono, ingeniero Martínez. ¿No se escucha, ingeniero Martínez? Su micrófono.
Disculpe, no sé cómo lo corté, yo no lo corté. Ahí está bien, ingeniero. Ahorita sí, ¿verdad? No sé, contesté la pregunta de Costa Rica y le decía eso de la ENE. La ENE y el ICE, ver su historia y darse cuenta que la ENE pues fue. ¿Verdad? Les digo esto porque en la ENE había planificación en los años 80, 70, grandes contribuciones. Sabíamos dónde iba la demanda energética, se tiene que atender cíclicamente, es decir, cómo va creciendo vegetativamente, y entonces se van haciendo los proyectos. Lógico, si se entregan los proyectos a los privados, si no se hacen buenas negociaciones, pues estamos en lo que estamos, en energía cara, ¿no? ¿Sí? Gracias, ingeniero. Una última interrogante, porque son muchas y por el tiempo, en aras del tiempo. ¿Qué impacto tendría la educación en la formación de los ciudadanos para que en un futuro estos ciudadanos sean agentes de cambio? Es fantástica, fantástica esa reflexión. Es fantástica porque todos sabemos que la educación genera cambios generacionales. Si la educación es la que debe ser, yo por lo menos comparto con usted esa inquietud y diría que la educación sería contundente en Pedimos disculpas a la audiencia por los problemas que siempre se dan en este tipo de eventos y que están fuera de nuestra mano, como como el problema de la señal, la conectividad. Sabemos que tenemos una conectividad no muy buena, una intensidad de señal no muy buena y parece que el ingeniero Martín todavía está acá. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. esto fue lo que pasó, que cuando se volvió a reiniciar me había cerrado el micrófono. No, decía eso de la educación, que esa es una gran cosa. Es decir, si pudiéramos cambiar la mentalidad de los niños que vienen, de las generaciones que vienen, ellos serían agentes de cambio ya formados y que no aceptarían ningún tipo, como les digo, serían ciudadanos de cambio, que no aceptarían ese concepto de que si no hay voluntad política no se va a resolver el problema. No puede ser. En mi opinión, tenemos que empoderarnos como pueblo, empoderarnos como, como personas. Bien, vamos a tratar de hacer un compás de espera mientras tal vez se resuelve este problema para poder darle el cierre a esta conferencia que he tenido, que ha sido realizada por el ingeniero Martínez de un tema tan relevante, de mucho interés, como les decía anteriormente, a nivel internacional, sabiendo o conociendo el impacto y los efectos, en este caso, del cambio climático en todos los países. No sé si el equipo técnico puede identificar si está en la sala el ingeniero Martínez. Por el momento, no, aún no está. Vamos a hacer un compás de espera para ver si ingresa, para darle el cierre que merece, pues una conferencia como esta, llevada o realizada por un profesional que tiene formación en esta área, en este campo de estudio, como lo son las energías renovables. Creo que está de vuelta, ingeniero. En eso, es el internet que está fallando.
Tuve Descuide, que poner el ingeniero. mío, tuve que poner mi internet de mi teléfono. Descuide, Sí, ingeniero. es un problema. Estamos expuestos a este tipo de fallas y Sí, de no, problemas. no importa, ¿verdad? Sí, estamos, usted sabe, ¿verdad? Cómo somos los hondureños, cómo vivimos en Honduras, sometidos a crisis constantes. Pero bueno, lo que sí estaba Bien. diciendo en relación a eso de la educación me llamó mucho la atención. Yo esperaba esa reflexión de la gente y yo creo que sí podemos decir, podemos hablar de que si se va a hacer un cambio en la educación, señores, tendría que ser una de esas partes. Yo les comentaba, ¿verdad? Que hubo un diputado en el Congreso pasado, y lo voy a mencionar porque nosotros nos han costado nuestras clases, nuestro trabajo, nuestros estudios. Y un diputado dijo ahí que iba a proponer eliminar las matemáticas de la educación porque era muy difícil. ¿Cómo se van a poner a creer que vamos a depender de una voluntad política como esa? No puede ser. Nosotros somos personas inteligentes, nos ha costado lo que tenemos, venimos de la pobreza, nuestros padres nos sacaron a estudiar como pudieron, ¿verdad? Y vamos a permitir eso. Por eso digo yo que tenemos que empoderarnos, porque tal vez yo solo no haga nada, pero todos juntos sí lo podemos hacer. Podemos hacer algo por el país y en la educación. Pues yo digo que es la mejor manera, una de las, de las mejores maneras de sacar adelante este problema para que la generación futura sí sea realmente gente pensante, que no va a aceptar situaciones sabiendo que el clima nos va a hacer la vida imposible. Entonces sí está bien y por lo menos yo los invito que de alguna manera nos sigamos encontrando, hagamos un grupo de trabajo, un grupo de iniciativa y empezamos a generar cosas, ¿verdad? Tanto en la capacitación como en la discusión y como en la, digamos, el planteamiento de soluciones al gobierno, digamos, porque tampoco solo vamos a criticar sin dar soluciones. Y una de esas soluciones, como dijimos, es impactar la educación a través de una verdadera revolución educativa. Eso sería un sueño. Muy de acuerdo con usted, ingeniero. Bien, si no hay más interrogantes, entonces ahí vamos a dar paso a la entrega de un diploma de reconocimiento por su excelente participación, ingeniero Martínez, como conferencista en este tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad. El diploma tiene una leyenda y la leo textual. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de agradecimiento a José Manuel Martínez Colindres por su colaboración al desarrollar la conferencia Las energías renovables frente al cambio climático, desarrollado en el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, bajo el tema Los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente año, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del 2022. Firman el diploma el vicerrector académico, el magíster Bartolomé Chichía, y el señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el magíster Carlos Aguilar. Muchísimas gracias, ingeniero, y en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al ingeniero José Manuel Martínez por su participación como conferencista en esta tercera edición del Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, también a ustedes como participantes en esta conferencia. Les extendemos la invitación, todavía quedan algunas actividades ya en la recta final de este congreso. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, que tengan un feliz día. Gracias.